días, alumnos del Colegio San Francisco 33. Bienvenidos a sus clases virtuales con mi Sofía. Hoy en el curso de razonamiento verbal vamos a tratar sobre el subrayado y el esquema de flechas. Veamos. El subrayado destaca las ideas fundamentales de un texto mediante el trazado de las líneas. Se subraya la idea principal o las palabras claves. Para ello debemos preguntarnos, ¿cuál es el asunto del texto? ¿Y qué se dice en relación a este asunto? Las respuestas deben estar contenidas en las palabras destacadas. También se pueden subrayar las ideas secundarias con un color diferente para diferenciarla de la idea principal. Esta técnica es el primer paso para elaborar resúmenes y esquemas. Muy bien. Ahora, para realizar el subrayado, vamos a tener en cuenta que se debe leer rápidamente el texto. Esta es una prelectura o lectura de exploración para saber el asunto o tema de la lectura. Durante este paso no se subraya. El segundo sería lee pausadamente el texto, es decir, párrafo a párrafo, indicando las ideas principales o lo que se dice del asunto. Solo subraya lo imprescindible y significativo. El tercero resalta con diferentes colores según sea necesario. Por ejemplo, de amarillo las palabras claves y las ideas principales. De rosado, las ideas complementarias o secundarias. De celeste, las ideas debatibles o controversiales del texto. Es importante recordar que el texto subrayado no debe exceder lo que se ha dejado sin subrayar. Y por último, anoten en un papel las ideas principales para desarrollarlas en el esquema de flechas. Muy bien, veamos el ejemplo. Acá se han subrayado las ideas principales de verde y las secundarias de rojo. El texto es tipos de texto. Según el formato, los textos pueden ser continuos o discontinuos. Los textos continuos están formados por oraciones y enunciados, que se organizan en párrafos. Se subdividen en expositivos, instructivos, argumentativos, narrativos, descriptivos y documentarios. En los textos discontinuos se presentan listas de palabras. Los enunciados no forman párrafos y estos textos pueden ser cuadros y gráficos, tablas, diagramas, ilustraciones, mapas, afiches y vales. Si se dan cuenta, hemos utilizado dos tipos de colores: verde para las ideas principales y rojo para las ideas secundarias. Ahora veamos el esquema de flechas. Es una técnica que nos ofrece, a manera de síntesis, una estructura visual del contenido del texto. Se trata de un resumen de los conceptos o elementos más importantes de una materia, dispuestos de una forma gráfica o simbólica. Para elaborarlos, se identifica en primer lugar el tema y las ideas principales. Para tal fin se aplica el subrayado y a partir de este se separan las ideas principales de las secundarias para disponerlas en forma esquemática. Ahora, para elaborar un esquema de flechas, lo primero que debes hacer es organizar la información. Anote el tema en la parte central y al extremo izquierdo de la hoja. Segundo, escribe las ideas principales contenidas en el texto al lado derecho del tema. Luego distribúyelas verticalmente y después relaciónalas por medio de flechas, es decir, el tema con las ideas principales, para denotar su relación jerárquica. Tercero, escribe las ideas secundarias relativas a cada una de las ideas principales al lado derecho de estas.
Cuarta, emplea las flechas y procura que la disposición del texto favorezca la visualización del contenido. Y por último, corrige el empleo de grafemas, así como la organización del esquema. Este debe ser una síntesis del texto leído. Y por último, elabora la versión final de tu diagrama. Y aquí lo tenemos. El ejemplo. Del mismo texto anterior, tipos de textos, los hemos subdividido en dos. Y hemos utilizado flechas, dos flechas, continuos y discontinuos. Ahora, para separar los continuos de los discontinuos, cada uno con sus clases está especificado con flechas. Continuos: expositivo, instructivo, argumentativo, narrativo, descriptivo, documentario. En discontinuos: cuadros y gráficos, tablas, diagramas, ilustraciones, mapas, afiches, vales. A esto lo llamamos esquema de flechas. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo. Dice: elabora el subrayado siguiendo los pasos estudiados. Reúne antes de iniciar los materiales que se detallan a continuación. Un resaltador, un lapicero, un papel o libreta de apuntes y una regla. Revisa y lee detenidamente el texto. Luego aplica el subrayado, identifica las ideas principales y ten en cuenta que lo destacado debe responder a la pregunta: ¿cuál es el asunto del texto? Entonces, todo lo subrayado va a responder cuál es el asunto del texto. Los derechos del niño. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que son una serie de derechos jurídicos para los niños, niñas y adolescentes. Subrayen ustedes en casa esas ideas principales que responden al asunto del texto. Seguimos. Ese es el primer párrafo. Pasamos al segundo. La Convención sobre los Derechos del Niño es el acuerdo, subrayamos, de derechos humanos más ampliamente ratificado en el mundo. Ese viene a ser el segundo párrafo. En sus artículos 54 describe los derechos del niño y su aplicación. Pasamos al siguiente. Tercer párrafo. La Convención señala que todos los menores de 18 años, sin importar su género, origen, religión o posibles discapacidades, necesitan atención y protecciones especiales por ser parte de la población vulnerable. Subrayen en el tercer párrafo lo que responde al asunto del texto. Pasamos a la última parte, que pertenece al cuarto párrafo. Dicha convención se rige por 4 principios fundamentales. No discriminación del niño. Ahí subrayan: no debería beneficiarse ni sufrir debido a su raza, color, género, idioma, religión, nacionalidad, origen social y étnico, por ninguna opinión política o de otra índole, ni tampoco debido a su casta o porque tenga alguna discapacidad. Siguiente. El interés superior del niño. Las leyes y medidas que afectan a la infancia. Ahí también subrayen, no olvidarse. Principalmente debe tener en cuenta dicho interés y permitir que se beneficie de la mejor manera posible. Subrayen. Supervivencia, desarrollo y protección del niño. También lo subrayan. Las autoridades de su país deben protegerlo y garantizar su pleno desarrollo físico, espiritual, moral y social. Y por último, participación del niño. Tiene derecho a expresar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en las decisiones que lo afecten. Muy bien, todos estos subrayados pertenecen al cuarto párrafo.
Ahora la pregunta es, anote el tema y las ideas principales de cada párrafo en el siguiente esquema. Veamos el tema. ¿De qué trató? De los derechos del niño y el adolescente. Ahora vamos a clasificar las ideas principales. En el párrafo 1, de acuerdo a lo que hemos subrayado, escribimos: la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. En el segundo párrafo hemos subrayado y lo escribimos: este es el acuerdo más ratificado del mundo. Tercer párrafo. La convención señala que los niños y niñas necesitan atención y protecciones especiales. Y cuarto y último, principios fundamentales: no discriminación, interés superior del niño, supervivencia, desarrollo y protección del niño y participación del mismo. Si se dan cuenta, en cada párrafo lo subrayado lo hemos escrito ahí, que son las ideas principales. Muy bien. Ahora sí, pasamos a las actividades. Escribe 2 textos y anota el tema y las ideas principales, tal igual como hemos trabajado en el ejemplo que les he dado, el ejemplo último. No olvidarse luego de aplicar el subrayado. Luego vas a elaborar sobre tu mismo texto el esquema de flechas de cada uno de los textos. Muy bien, eso fue todo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Gracias por tu atención.